Gente, queda un día para el inicio de la liga. Ojo, porque se está hablando de cambio de horario en el primer partido del Girona Rayo debido a las primeras temperaturas, así que habrá que estar atento del cambio de hora por cómo va a afectar a los fantasies si finalmente se realiza, porque pasaría el partido de las 7:30 a las 8:30, es lo que están intentando mover el Girona y el Rayo Vallecano, y eso nos beneficiaría porque podríamos tener las alineaciones del segundo partido del viernes. Aparte de eso, cambiaría y tendríamos una hora más para preparar los equipos, ¿no? Así que, bueno, además se une todo a que mañana viernes es festivo y que, bueno, podremos estar todo el día para ver previas, repasar y repasar y repasar. ¿Y eso qué significa? Cuando hay más tiempo de pensar, más se caga, ¿no? A veces cuando hay menos tiempo es cuando sale mejor equipo. Así que nada, hoy os traigo el vídeo de las claves fantasy para esta jornada número 1. ¿Qué son las claves? Porterías a cero, el orden o la tier list de los capitanes fantasy, mi tier list de los arietes fantasy y finalmente el 11 de chollos para esta jornada número 1. Vamos al contenido. Y como siempre, antes de empezar, si os gusta el contenido, dad like al vídeo y suscribiros al canal, que es completamente gratuito y me ayudáis muchísimo. Y si os gustan las camisetas que llevo, entrar en Futbolez, que tenéis el enlace en la descripción del vídeo, y con el código de descuento Clomo tenéis un 10% en todas las ventas. Camisetones a un precio tirado. Y bien, es un vídeo muchísimo más básico, muchísimo más directo, sin tantísima información como los vídeos del análisis de la jornada número 1, ¿no? Que son más densos, con muchos equipos, con muchos partidos, muchas cosas a decir. Aquí vamos al detalle y no vamos a ir con rodeos, sinceramente, la información que buscáis, ¿no? Y es porterías a cero a potenciar en esta jornada número 1. Ya sabéis, hay muchos sistemas de puntuación, muchos juegos que ponderan mucho porterías a cero, sumándole hasta más puntos a los jugadores que lo consiguen, ¿no? Normalmente porteros y defensas, hay juegos en los que centrocampistas y delanteros también puntúan portería a cero, pero sí que es verdad que una puntuación bastante menor a las otras posiciones, ¿no? Normalmente de esto se ven beneficiados los porteros y los defensas. Así que he escogido 5 equipos que yo creo que pueden hacer portería a cero y los he ordenado de mayor probabilidad, ¿no? O lo que yo creo que es más probable que pase, a menor. Me explico. Primer partido o primer equipo que creo que va a hacer portería a cero, Athletic Club de Bilbao. Y es que Juan casa contra un Sevilla, y si yo bien en el análisis fantasy de la jornada número 1 avisé de que ojo el Athletic Club, que normalmente le cuestan los inicios, pero es que se enfrenta a un Sevilla que está no en horas bajas, sino lo siguiente, es una burrada como está el Sevilla a 2 días sin poder inscribir, pero es que todos los equipos están igual, todos los equipos les falta inscribir, pero han salido ya noticias de que creen de que el Sevilla no va a poder inscribir y que va a tener que, que decidir qué jugador inscribe, qué jugador no inscribe para el devenir de las jornadas, ¿no? Y lo van a intentar en las próximas jornadas. Entonces es un desastre institucional y bueno, veremos a ver Sevilla quién escoge, ¿no? No lo sabremos hasta última hora. Así que Athletic Club, que ha recuperado a Paredes, entonces saldrá con Paredes y Vivian, una buena pareja de centrales, portería a cero número 1. La segunda me la juego, y es que el Villarreal el año pasado no fue de los equipos que más porterías a cero consiguió, sino es que además fue un desastre, pero juega contra el Oviedo. Sí que es verdad que el Oviedo me parece un equipo elegante y un equipo ofensivo. Quizá demasiado ofensivo, pero jugar en la Cerámica es complicado, y los Rafa Marín, los Mourinho, juntamente con Foyth y Sergi Cardona, y sumándole a Parejo y a Gueye, es un equipo muy consistente, y confío en la portería cero del Villarreal. Creo que el Oviedo va a salir con miedo y el Villarreal le va a pasar por encima.
La tercera, el Betis, y es que el Betis viaja a domicilio contra el Elche. Quizá, para mí, el equipo con menos gol ahora mismo de Primera División. En pretemporada, todos los goles casi los ha metido Ángel Rodríguez, el ex delantero del Getafe, que ya demostró lo que puede ser, ¿no? A mí tengo serias dudas de su recorrido en Primera División, pero bueno, el Elche pues no tenía nada más donde rascar, va a salir quizá con Murat y con Ángel Rodríguez, que no sé quién tiene menos gol de los dos, entonces bueno, y tampoco los mediapuntas tienen mucho gol, ni los centrocampistas, ni nada, entonces un Betis que ya sabemos que es más consistente que el Villarreal en porterías a cero, pero sí que es verdad que el Villarreal tiene el plus de que juega en casa y el Betis fuera. Y luego tenemos al Real Madrid y al Barça. Real Madrid contra Osasuna, obviamente, sí que es verdad, con Xabi Alonso, nuevo proyecto, veremos a ver cómo estabiliza la defensa en esa defensa de 5, lo pueden pillar por la espalda de Tren, por la espalda de Carreras, o sea, al final un equipo que está, o unos jugadores que están acostumbrados a jugar con defensa de 4, cuesta pasar a defensa de 5, hay que valorarlo en un partido de nivel, y bueno, los Osasuna viene con muchas bajas, pero siempre está la sombra de Budimir, entonces bueno, habrá que ver. Y el Barça, que lo he puesto como última opción. ¿Por qué? Porque la portería del Barça ya sabemos cómo es. O sea, siempre te pueden pillar de un contraataque o cualquier cosa. ¿Que el Barça vaya a dominar? Sí. ¿Que el Barça vaya a hacer portería cero? Bueno, es un poquito más complicado. Juega contra el Mallorca. Que el Mallorca, bueno, no me preocupa Muriqui quizá, ¿no? Porque Muriqui es el perfil de delantero que no brilla contra el Barça. A mí me preocupan jugadores rápidos, jugadores como Asano, y bueno, jugadores como Darder o Pablo Torre que tengan la capacidad de dar ese pase en profundidad para que el delantero o el extremo rápido llegue en profundidad, ¿no? Y llegue rápido y bien, sobre todo sin fuera de juego. Por lo que hace a los capitanes, he escogido los que yo creo, ¿vale?, que lo pueden hacer mejor. O sea, capitanes son los jugadores en el fantasy que nosotros ponderamos como capitán para que puntúen doble y, bueno, son las mejores opciones, ¿no?, en cuanto a la jornada. Obviamente, Mbappé y Lamine van a ser siempre. A veces será Lamine, a veces será Mbappé. En este caso es Mbappé al jugar en casa contra los Osasuna. Lamine juega fuera. He escogido como tercera opción Arda Güler, y es que lo veo brutalmente bueno para este año en el Fantasy. O sea, es top 5 fichajes, yo creo, Arda Güler. Le he puesto a Arda Güler por delante de Rafinha, por delante de Lo Celso, por delante del Athletic Club de Bilbao, que juega contra el Sevilla, que está fatal. Pero es que lo veo como que se va a salir asistencias, balón parado, va a meter goles, regates. Además, el trabajo defensivo va a ser el jugador total. Seguimos con el Athletic Club de Bilbao, y es que, ¿qué voy a decir?, ¿no? Juegan contra el Sevilla, y si el Sevilla pues está en una situación que no sabe qué equipo puede sacar por las inscripciones, pues bueno, pues tendrá la cabeza más en otro sitio que en la que tiene que tener, ¿no? Entrenador nuevo, que bueno, que está motivando un poquito la plantilla, pero falta ver el recorrido que tiene el Sevilla, ¿no? Y en esta jornada número 1 pues no auguro muy buenas cosas, ¿no? Entonces, ojito con cabeza, porque el Athletic Club de Bilbao le cuesta mucho los inicios, pero Nico Williams y Berenguer. Obviamente Lo Celso, ¿no? Y es que en un partido contra un Elche que va a estar encerrado, 5 defensas, un pivote muy defensivo, Febas como media punta que también trabaja mucho, la clave para deshacer esa defensa la tiene Lo Celso. Ya sea de falta directa, ya sea con balón parado, ya sea en jugada individual, ya sabemos lo que puntuó Lo Celso el año pasado cuando no estaba Isco. Un jugador completísimo y que va a pegar un petardazo en los fantasies brutal. Tenemos a Rafinha y Fermín. Los he puesto un poquito más para atrás porque el Barça el año pasado le costó contra el Mallorca. Le costó. No creo que vaya a ser una goleada brutal. Veo al Mallorca bien trabajado para el Barça. Sí que es verdad que por velocidad Rafinha me cuadra un poquito más que lo haga mejor que Fermín, ¿no? Al final Rafinha es mucho más rápido que Raillo, es mucho más rápido que Valien, y los laterales, Morey, pero sobre todo Mojica, pues estarán más pendientes y son más rápidos, pero no son laterales ultra defensivos, ¿no?, como podrían ser otros laterales de la liga. Entonces Rafinha, buena opción. Fermín un poquito por detrás, pero el show que dio el otro día en el Gamper da esperanzas a que puede ser una buenísima opción.
Luego tenemos a Gerard, que es un poquito una controversia, ¿no? Gerard, todos sabemos el potencial que tiene, pero todos sabemos también lo troll que es, ¿no? Pobrecillo, por las lesiones y por todo, no ha conseguido ser el jugador que parecía ser con el potencial que tenía, ¿no? O sea, estaba llamado a ser el delantero de la selección española, yo creo, en los mejores años de Gerard, y no ha llegado a eso. Pero, coño, en casa, contra el Oviedo, que de los ascendidos quizás el equipo menos construido para defender, ¿no? El Levante con defensa de 5, el Elche con defensa de 5 van a salir a defender, el Oviedo no, a tener la pelota, juego abierto, con dos interiores muy ofensivos como son Reina e Illich, con dos extremos muy ofensivos como son Hassan y Chaira. Bueno, veremos a ver qué propone, ¿no? Pero Gerard, una opción buenísima. Luego, un poquito por abajo he puesto a Vinicius. Quiero saber vuestra opinión en comentarios. Vinicius el otro día, en el partido que ganó el Madrid bien, fue otra vez uno de los destacados negativamente. Partido desastroso. Tiene la cabeza en otro sitio. ¿Qué hacemos con él? Para mí no es recomendación fantasy. A no ser que lo vea y lo vea en varios partidos teniendo una estabilidad, yo no lo voy a recomendar. Lo siento, si alguien es muy pro fan de Vinicius, fíchalo, pero es que por el precio que vale prefiero fichar a 10 jugadores antes. Luego tenemos al Atlético de Madrid. ¿Por qué he puesto a Julián Álvarez y por qué he puesto a Alex Baena tan lejos en cuanto a opciones de capitán? Porque quiero ver al Atlético de Madrid, quiero verlo. No me acabo de fiar de Simeone y del equipo. ¿Que Julián Álvarez y Alex Baena van a hacer unos puntazos esta temporada? Sí, esperemos que sí. Por el bien del Atlético de Madrid, por el bien de la Liga, ¿no? Para potenciar también su imagen a Europa. Pero en casa contra el Español, un Español que acabó muy bien la temporada pasada, un Español que ha hecho una buena pretemporada, un Español que tiene las cosas claras, y un Atlético de Madrid que aún le falta, ha tenido menos tiempo de preparación y de pretemporada, eso es verdad, pero le faltará un poco. Ya sabemos el Atlético de Madrid que en las primeras jornadas suele pinchar, entonces veo un desliz, ¿no?, del Atlético de Madrid en la jornada número 1. Y luego he puesto Aspas, que bueno, es el eterno jugador fantasy, ¿no? Un completísimo jugador, no lo voy a descubrir, ya lo conocemos, que juega contra el Getafe. Y Aspas, creo recordar, no lo he mirado, que al Getafe le tiene cogida la medida y creo que lo puedo hacer muy bien. Entonces, bueno, como última opción, si me he dejado alguno que queréis o queréis saber mi opinión, dejádmelo en comentarios. Y luego la opción de arietes. ¿Qué son los arietes? Son los delanteros que puntúan por 2 cuando marcan un gol. No toda su puntuación, sino el gol. Si por ejemplo meto a Mbappé y lo pongo de arietes y marca un gol que normalmente en los fantasies puntúa 4, pues me va a valer 8, ¿vale? Sumado a toda la puntuación que venga por detrás. Así que los arietes, obviamente Mbappé, el Pichichi de la última liga, creo que va a repetir esta liga, no creo que haya nadie que le quite el Pichichi a Mbappé. Luego tenemos a uno de los chollazos del inicio de liga, y es que si el Villarreal lo comentábamos en el análisis de calendario, que si no lo habéis visto, vedlo porque es vital, que tiene de los mejores calendarios las 3 primeras jornadas de liga, Tallón tiene todo para triunfar en estas 3 jornadas de liga y darnos muchos puntos en cuanto a goles. Un chollazo fantasy que hay que sobrepujar, no demasiado, porque bueno, hay que ver cuando vuelva a Ayoce, hay que ver que suena Dobbik para el Villarreal, veremos a ver si lo hacen. Lo que está claro es que el Villarreal tiene que ir a por un 9, entonces bueno, Estuani y combustible, el otro día le cascó 2 al Nápoles, va a ser titular contra el Rayo Vallecano, y el Rayo Vallecano tiene 2 centrales que son capaces de pararlo, como son Luis Felipe y como son Leyen, pero ya sabemos que Stuani solo necesita una y te mete 2 goles, así que buena opción. Luego tenemos a Ferran Torres, que entre Ferran y entre Rashford están los dos un poquito al 50%. Todos los sitios dan un poquito más de probabilidades a Ferran. Rashford fue titular en el Gamper y marcó. Pero bueno, a lo que voy es, Ferran Torres va a jugar, ya sea titular o de suplente.
Contra un Mallorca con defensa así no de lenta, Ferran Torres se puede salir en desmarques, que es especialista en hacerlo. Así que ya sabemos, los que teníamos a Ferran Torres el año pasado, cuando era titular no puntuaba tan bien como era suplente. Cuando era suplente salía y marcaba. Entonces, una opción top. Gonzalo, que se ha ido diluyendo un poquito durante las semanas, había mucho hype, se hablaba de su cesión al Getafe, al final el Madrid confirmó que se lo quedaba, pero parece ser que los tres de arriba, Vinicius, Mbappé y Gonzalo, que todos tienen un perfil que prefieren o el delantero centro o tirado a la izquierda, nadie se beneficia por jugar a la derecha, ¿no? Ha probado con Gonzalo un poquito de media punta, con Vinicius, Mbappé arriba, no acabó de cuajar, y quizá Xabi Alonso prefiere a Brahim por la banda derecha y Gonzalo saldrá de suplente. Eso sí, ahora mismo Endrick está lesionado, pero está por encima de Endrick. Contra Osasuna puede ser una muy buena opción. Tenemos a Mariano. ¿Qué hacemos con Mariano? Tengo que reconocer que tengo muchas esperanzas en Mariano, y es que sumado a que Tony Martínez, que debería ser el titular, está un poquito cascao, ¿no? Tiene problemas físicos. Mariano, a la vez, contra Levante, un recién ascendido, sí, juega con defensa de 5, pero son defensas lentos, son altos, pero son lentos. Quizá De La Fuente es un poquito más rápido, pero Mariano, con esa potencia que tiene y todo, recordamos Mariano que es un delantero bastante luchador, es un perfil, salvando las distancias, parecido a Quique García, ¿no? Que lucha. Y es un tío que con los centros que da Carlos Vicente, ¿por qué no va a rematar alguna gol? Hay que probarlo. Y para mí me gusta. Hugo Duro, con el fichaje de Danjuma, es para darle fuerzas a Hugo Duro, para darle, ¿quieres el sitio? Pues lúchatelo. Es un jugador que lo deja todo en el campo con el Valencia. A mí me encanta. Tuvo hace 2 temporadas una temporada brutal, después, bueno, se colapsó un poco como todo el Valencia en general, y cuando fichó Corberán, pues bueno, mejoró, ¿no? Como todo el Valencia, como toda la plantilla. Entonces, bueno, el Valencia contra la Real Sociedad, una Real Sociedad con proyecto nuevo, que le va a costar. Sabemos que la Real Sociedad es bueno defensivamente, pero, bueno, tiene mucha gente joven por ahí y aún tiene que entenderse. Entonces, Hugo Duro, una buena opción. Mejor sin duda que Marouane. Hemos dicho que el Athletic Club de Bilbao es de las mejores opciones, tanto en portería cero, tanto en capitanes, pero el ariete me cuesta un poquito porque no está claro quién va a jugar. No está claro si va a jugar Sanadí, no está claro si va a jugar Guruceta, no está claro si va a jugar Marc Navarro y Berenguer a la de falso 9, entonces por esta razón pongo a Sanadí un poquito lejos de los mejores arietes de la jornada. Luego tenemos a Óscarson, que juega contra Hugo Duro. Se supone que Óscarson es el delantero titular de la Real Sociedad. Oyarzábal, tirado un poquito a la banda izquierda. Al final va a jugar de segunda punta y dejarán toda la banda izquierda para Sergio Gómez, ¿no? Bueno, qué decir, es otro chollazo, ¿no? Entonces, no para este partido, porque Mestalla es muy Mestalla, y además los centrales del Valencia, que son Tárrega y Copete, son correosos, pero bueno, quién sabe. O sea, lo vimos fallar muchas ocasiones el año pasado, y si esas ocasiones que falla las mete y se convierte en uno de los grandes. La Real Sociedad siempre ha tenido buenos delanteros centros y ha tenido muy buen ojo. Los últimos, Isaac, Sorloz, entonces, ¿por qué no repetir? He puesto aquí a Coyalipú, ¿por qué? El delantero del Levante, que ojo, el Levante solo tiene 3 jugadores inscritos. 3 jugadores inscritos, así que ojito porque podemos tener alguna sorpresa antes del inicio de la temporada. Veremos a ver si pueden inscribir a todos. Pero Coyalipú, que parte como delantero titular, un delantero que lo hizo muy bien en la Ligue 1 francesa, juega contra el Alavés, que la defensa la tiene un poco pocha. Ya sabemos cómo es Coudet, que es un poquito alegre, ¿no? En cuanto a su juego. Bueno, un delantero rápido. Veremos a ver si Garcés es un poquito más alfa, ¿no? No es tan defensor de rapidez. Tenaglia sí, que se supone que va a jugar de pareja de centrales con él. Puede ser que marque. Y por último he puesto a Sorloz. ¿Por qué he puesto último a Sorloz? Ya sabéis, a mí me encanta Sorloz. Me encanta. Pero ya sabéis que Simeone tiene un
historia de amor-odio con él, y un jugador que debería ser titular, un jugador que fue clave el año pasado en el Atlético de Madrid, los goles que marcó, el poco tiempo que jugó, pero parece que a Simeone pues le sigue sin convencer. Y hay noticias de que puede ser que esté en la rampa de salida del Atlético de Madrid, no lo entiendo. Entonces, bueno, sí que es verdad que este año han llegado muchos nuevos jugadores. Prefiere jugar con Almada y solo un 9 como Julián Álvarez. Para mí un error, deberían darle todo el balón y toda la libertad a Alex Baena y que tenga a dos delanteros por arriba, ¿no? Como jugaba en el Villarreal. Pero bueno, oye, Simeone sabrá. Entonces Sorloth lo he puesto como el peor ariete. Por esa razón, porque es un jugador muy caro, un jugador que la gente sé que ha pujado mucho por él, pero sí es verdad que puede salir y marcar gol en cualquier momento. Y a continuación vamos a comentar un poquito el 11 de chollos que yo propongo para esta jornada número 1. En defensa, Pablo Cuñat, que ahora me preguntaréis, ¿cuándo vale Pablo Cuñat? Bueno, tenéis los precios aquí a la derecha, lo que pasa que, mira, os lo hago más pequeñito para que lo veáis. Creo que así lo veis, ¿no? Aquí tenéis, bueno, no, lo tapa mi cámara, pero bueno, veis que hay una cantidad de jugadores que salen en rayita. ¿Por qué? Porque aún no se pueden fichar en el Fantasy La Liga, en el Fantasy oficial. Esto lo estoy haciendo en Analítica Fantasy y, bueno, están los valores y todo, pero hay jugadores que aún, al no estar inscritos, no están en el Fantasy oficial. Bueno, es algo que, a ver, justo es, ¿no? O sea, nos podemos quejar, hostia, es que del Levante solo puedo fichar a 3 jugadores y falta la jornada número 1 y tal. Si hablamos de Wenger, si hablamos de Fantasy Marca, están todos. Pero del Fantasy La Liga, que es el Fantasy oficial de la Liga, tiene sentido. Y voy a decir eso cuando le pego muchos palos al Fantasy La Liga, pero tiene sentido que jugadores que no están inscritos no los metan, ¿no? A ver, tiene sentido. Eso sí, una vez que los metan, tendrían que salir automáticamente en el Fantasy La Liga, y eso es lo que no pasa. O una vez que abandonan la liga, tendrían que eliminarlo de las plantillas, cosa que tampoco pasa, porque hay un jugador que abandona la liga en enero y es marzo, abril, mayo y sigue saliendo en los mercados, así que bueno, una cosa que estoy a favor de cómo hace el Fantasy La Liga, pero otros que no. Entonces, Pablo Cuñat en portería, para mí muy buena opción, juega contra el Alavés, uno de los equipos con menos gol para mí de primera división, así que se puede probar. Defensa para Unai Elguezábal, los vais a descubrir Dios de los despejes. Y ya sabéis lo bien que puntúan los despejes en Fantasy Marca y en Fantasy La Liga. Además, contra el Alavés, que es el equipo que más centros laterales produce. ¿Qué eso qué significa? Más despejes. La puntuación del Elguezábal esta jornada va a ser brutal y la gente se le va a ir la cabeza clausulándolo. Y a ver, hay que ser consecuente. Tranquilidad. Cresci, Facundo Garcés y John Martín, 3 centrales con buenos partidos. El Girona en casa contra el Rayo Vallecano, Facundo Garcés en casa contra el Levante y John Martín, sí que es verdad que juega fuera contra el Valencia, pero bueno, por John Martín lo podríamos cambiar tranquilamente por Copete, ¿no? Que juega en casa, está muy baratito también y es otro de esos defensas que en el Mallorca cuando tuvo la oportunidad la temporada pasada puntuó brutal, y en el Valencia junto a Tárrega va a hacer una muy buena pareja de centrales. Centro del campo de fantasía, ¿no? Un poquito Aleix Febas, media punta del Elche. No voy a decir aquí que Aleix Febas es la panacea, ¿vale? En Fantasy La Liga vale 1 millón solo. No es muy goleador, no es muy asistente, que no os ciegue que el otro día marcó un gol en pretemporada, ahora quizá hace la temporada de su vida, pero no debería ser así, o sea, anteriormente no ha hecho muchos goles. Eso sí, media punta, con llegada, con pases a... Bueno, el que tiene que hacer de junta del centro del campo y defensa con los delanteros. Aparte, balón parado del Elche, solo por eso es muy buena opción. Pablo Martínez, con la lesión de Carlos Álvarez, amo y señor del balón parado del Levante. Tengo dudas de si va a tirar penaltis también, los tirará él o los tirará De La Fuente, el central, sí, el central, tira penaltis, sí, otro gran fichaje fantasy, pero he preferido poner a Elguezábal porque está bastante más barato. Pablo Martínez,
un jugador parecido a Alex Febas, ¿no? En la media punta, que va a hacer de junta también del centro del campo con la delantera. Eso sí, veo un poquito más de calidad en el Levante que en el Elche, así que quizá Pablo Martínez un poquito mejor que Alex Febas. Y Asprilla, un jugador que a mí me encanta y este año tiene que dar el cambio. Ya el Girona, focalizado en la Liga, ¿no? Sin competición europea, tiene que volver a aspirar a esas posiciones. Tiene un equipo para hacerlo, para mí. Y bueno, Asprilla tiene que ser el jugador ese desequilibrante, tanto en la media punta, tirado a la banda derecha, con gol, dribbling, último pase. El jugador más claro de la historia del Girona tiene que demostrar este año. Y arriba tenemos a dos goleadores, como son Stuani y Etayón, que se han cansado de marcar goles en pretemporada. Uno tiene 200 años y el otro es un bebé. Bueno, que aprenda un poquito de Stuani, ¿no? Pero los dos, además con partidos buenos. Etayón me gusta mucho más por partido, pero Stuani me gusta más porque sé que de lo que es capaz, ¿no? Y banda derecha para un chaval que después de Lo Celso quizás es el gran beneficiado de la lesión de Isco, que es Pablo García. Lo ha hecho muy bien en pretemporada, se habla muy bien del chaval. Entonces, bueno, Pellegrini, que le gusta dar premios, ¿no? La gente que lo hace bien. ¿Por qué va a jugar ahí Ruibal o por qué va a jugar otro jugador? Mete a Pablo García. Veis que aquí tiene un 50%. Ojito, porque la titularidad no es segura, al igual que Copete. Yo creo que jugará Copete y Pablo García también, pero no os insto a que paguéis un pastizal por ellos o un clausulazo brutal, porque, bueno, un poquito en duda. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios vuestras dudas y mañana viernes haremos un último repaso de las alineaciones. No sé si me animaré a hacer directo, ya lo tengo que ver, depende de cómo vea las cosas, ya que es festivo y tendré tiempo. Y nada, oye, nos vemos en el siguiente. Que vaya bien y espero que tengáis un inicio brutal de la temporada Fantasy.